Mendel y las leyes de la herencia. Los fundamentos de la genética, es decir, las leyes de la herencia, se establecieron alrededor de 1865 por Gregor Mendel. Sin embargo, sus contribuciones permanecieron ignoradas hasta 1900. Gregor Mendel fue un monje, hijo de agricultor e interesado en las plantas. Antes de entrar al monasterio, estudió matemáticas, física y botánica en la Universidad de Viena. En el monasterio donde vivía, observó que las plantas de Chicharus, Pisum sativum, se autofecundaban, es decir, el polen de la misma planta la fecundaba, y que las plantas presentaban diversos rasgos, pero nunca observó una combinación de estos rasgos. Mendel tenía la idea de que en cada generación filial, cada planta heredaba dos unidades de información, una que procedía de la madre y otra del padre. Se propuso encontrar la causa de esta variación en las plantas haciendo diversas cruzas entre ellas. En su experimento, Mendel tomó el polen de una planta que daba chícharos rugosos y polinizó una planta de chícharos lisos, es decir, solo cruzó un rasgo, cruza monohíbrida. Encontró que todos los chícharos resultantes de esta cruza eran lisos. Su hipótesis fue que las plantas heredaban dos unidades de cada uno de los gametos, óvulo y espermatozoide, de sus progenitores, así que puso que la unidad lisa era dominante, a la que denotaremos como AA mayúscula, y a la rugosa como recesiva, AA minúscula. Estos resultados lo llevaron a formular su primera ley, llamada de uniformidad. El carácter dominante aparece en la primera generación filial o F1. El siguiente paso del experimento de Mendel fue cruzar las plantas híbridas entre ellas, y el resultado fue que todos los chícharos de la segunda generación filial o F2 que se produjeron, la cuarta parte eran rugosos, es decir, que cada 4 chícharos, 3 eran lisos y 1 rugoso, proporción 3:1. Para este estudio, Mendel propuso que los chícharos no mezclaron sus rasgos rugosos con el liso, sino que habían heredado ambos rasgos, pero que los rugosos lo mantenían oculto, mientras que los lisos lo hacían visible. El rasgo oculto se llama genotipo, que es el total de la información genética de un individuo, mientras que el visible es fenotipo. Antes de cruzar de nuevo los chícharos híbridos F2, supuso que había variedades puras que eran homocigotos. Él predijo, mediante probabilidad estadística, que si cruzaba una planta de linaje puro con otra igual, todas las plantas expresarían el rasgo dominante. Pero si cruzaba una planta de linaje puro u homocigoto con otra heterocigota, la mitad de los descendientes mostraría el rasgo dominante y la otra el recesivo. Al cabo de fructificación o producción de fruto, la mitad de los chícharos eran rugosos y la otra lisos. Con estos resultados, Mendel elaboró una generalización y propuso su segunda ley o principio de segregación. Las plantas híbridas producen progenies, que son la mitad híbridas, un cuarto puras para el carácter dominante y un cuarto puras para el carácter recesivo. Pero sus experimentos no pararon ahí, con la final de explicar cómo se heredan las unidades que provenían de los gametos de sus progenitores en otro experimento. Mendel realizó cruzas dihíbridas, es decir, mezcló dos rasgos diferentes de dos plantas heterocigotas. Lo que Mendel observó con sus cruzas fue que la información se mueve de manera independiente en paquetes que ahora llamamos alelos: A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Esta tercera ley, llamada independencia de caracteres, indica que los rasgos se heredan de manera independiente, es decir, la manera como se hereda un rasgo no afecta al otro. Un punto muy importante de los resultados de Mendel es que demostró que la variación no se pierde al efectuarse una cruza, o sea, no hay mezcla de sangre, sino que es una herencia de paquetes o genes. En resumen, los postulados fundamentales de la genética mendeliana son: 1. Que la mayoría de los organismos que vemos son diploides, con 2 copias de cada gen. Las bacterias y otros organismos, como las briofitas, musgos, son haploides con una copia en algún momento de su ciclo de vida. 2. Que la herencia ocurre en paquetes. No existe nada parecido a mezcla de sangre, sino que el material genético está en los genes. 3. Para un determinado gen, a veces tenemos varias versiones o alelos. 4.
Los alelos pueden ser codominantes o dominantes recesivos. 5. El fenotipo, la expresión de los genes depende de estas relaciones de dominancia.